The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Y el tema es un tema muy interesante, ya que nos permite a nosotros aprender en cuanto a algo que definitivamente mucha gente sufre, ¿no? La inhabilidad de poner energía disponible para la salud. Entonces, este tema, digamos, es importante conocerlo porque hay una desinformación en cuanto a energía, cómo el cuerpo la utiliza, en qué manera, digamos, se pone disponible. El término o la moneda, por decirlo así, ¿no? La moneda que se utiliza, digamos, para mecanismos internos fisiológicos, biológicos en las células se llama ATP. Algunos de ustedes médicos pues están muy familiarizados con este término. Para aquellos que no son, no se asuste. ATP es simplemente moléculas que nuestras células pueden crear utilizando ciertos componentes, y vamos a hablar de eso un poquito, para poder funcionar internamente. Entonces, ¿en qué manera esta energía es utilizada? Vamos a hablar y definir bien un poco en cuanto a eso. Y por qué razón, aun cuando hay nutrientes internamente en el cuerpo, muchas personas padecen de cansancios crónicos, o hay personas que pues definitivamente por lo menos una o dos veces por semana tienen cansancio en ciertas horas del día, ¿no? Entonces, ATP es la moneda de circulación, por decirlo así, ¿no? Que utilizan en nuestro cuerpo, en cada célula, para poder, digamos, generar todos sus mecanismos, sus actividades fisiológicas, digamos, producción de diferentes químicos, hormonas o neurotransmisores, dependiendo, digamos, dónde se están creando estos o enzimas. Entonces, esta ATP, digamos, es creado en algunas partes de las células que se llaman mitocondrias. Entonces, vamos a ver la definición de energía. De acuerdo, digamos, a esta definición, vamos a entender, es un poder que puede traducirse en movimientos, superar resistencia, causar un cambio químico o físico, la capacidad para iniciar trabajo, la energía puede asumir diferentes formas. Puede ser térmico, con temperaturas, eléctrico, mecánico, puede ser químico, puede ser radiante o cinético. Al hacer el trabajo, la energía se cambia de una forma a otra, o a veces en algunas. En estos cambios, parte de la energía es disipada. Por lo general, todos los cambios de energía emiten cierta cantidad de calor. Entonces tenemos el sol allí, y el sol, digamos, produce energía que llega a la Tierra, digamos, en diferentes formas. Entonces, no vamos a enfocarnos en eso, pero esta es la idea general para que entendamos qué es. Ahora, vamos a ver qué ocurre en nuestro cuerpo. Que las partículas, digamos que en cuanto a cargas de energía, vamos a hablar generalmente, digamos, ya en lo que concierne, digamos, a estos componentes, digamos. Dentro, digamos, de estas partículas tenemos radiación electromagnética. Todas partículas cargadas emiten fotones. No se asusten los términos, esto no es tan difícil como parece. Nuestro cuerpo produce químicos y estos químicos contienen diferentes conformación y estructura. La composición de estas moléculas vienen con cargas eléctricas específicas dependiendo de qué tipo de estructura hay, en qué manera, digamos, hay secuencia de estas moléculas que se unen para formar carbohidratos o proteínas o grasas, ¿ok? Entonces, entonces tenemos partículas, digamos, que emiten fotones cuando se aceleran, pero esa no es la única manera. Ahora, hay aceleración interna, digamos, dentro de mecanismos metabólicos, sí lo hay, porque hay ciertas proteínas particularmente que se producen en el cuerpo que conducen, digamos, a una aceleración en procesos, digamos, de síntesis. Entonces, estas partículas, digamos, rotan, tienen propiedades fundamentales, digamos, además, estos tipos, digamos, de momentos magnéticos, ¿sí?
alinean, digamos, un giro. Entonces, todos, digamos, los imanes, por ejemplo, ¿no? Incluso el neutrón, digamos que en los átomos no tienen carga, ¿no? Nuevamente, no se asuste, ¿ok? Estoy dándole una clase un poquito más compleja, pero vamos a hablar despacio para que usted entienda. Ahora, hay una variedad, como dije, de algunos tipos de partículas que son mucho más invisibles al ojo humano. Entonces, toda esta, digamos, procesos también son utilizados internamente en las células. Entonces, por ejemplo, esto representaría aquí, internamente, esto sería una membrana dentro de la célula. Esta es la parte exterior de la membrana. Aquí tenemos portales. Y internamente tenemos producción de energía que permite que las células internamente en el cuerpo puedan hacer una variedad de trabajos y una serie de mecanismos ocurra. Dentro de todo esto, digamos, va a haber absorción, es decir, vienen, por decirlo así, cargas eléctricas que producen mensajes. Entonces, nuestras células, tenemos como 70 trillones, tienen ciertos receptores con ciertas antenitas. Por aquí, digamos, este es el área donde viaja la sangre con nutrientes, por esta área, en la parte extracelular. Entonces, si yo tengo algún tipo de molécula que vino de algún nutriente aquí, viene con cargas y ellos emiten digamos, ciertas, mensajes a través, digamos, de cargas electromagnéticas que ya vienen, digamos, llevando la composición de esos nutrientes que entran. Entonces, también hay emisión, digamos, de ciertas cargas eléctricas. Entonces, en otras palabras, digamos, hay potencial de energía que se gana. Por ejemplo, usted tiene una manzana y una manzana está compuesta de una serie de micronutrientes y tiene carbohidratos. Entonces, carbohidrato tiene potencial de energía. Entonces, la composición química de los carbohidratos tiene potencial. Entonces, cuando algún tipo de cambio hay, digamos, internamente, entonces estos cambios inician una alteración. Y les voy a dar un ejemplo. Digamos que usted tiene una banana, lo tiene en la mesa. Y la banana está compuesta de una serie de minerales y tiene carbohidratos que se convierten en azúcar cuando entra a la sangre para el uso como energía y tiene otros micronutrientes. Entonces, si usted lo pone en la mesa, va a haber bacterias. Bacterias, digamos, que van a estar en la superficie de la cáscara de la manzana. Entonces, las bacterias producen ciertos químicos. Estos químicos naturalmente tienen, digamos, cargas eléctricas definidas y específicas. Entonces va a haber interacción y esta información pasa, digamos, al plátano. Y entonces información que hay internamente, digamos, si hay ciertas activación de ciertas moléculas internas en el plátano, que hace que el proceso de maduración ocurra durante los siguientes días. Entonces, intercambio, digamos, de información ayuda, digamos, a que algunos de estos procesos ocurran. Ahora, en el cuerpo nuestro es mucho más sofisticado que una banana, pero este es un ejemplo para indicarnos exactamente lo que ocurre. Ahora vamos a hablar de en cuanto a energía y distribución. Por favor, no se asusten nuevamente, toda esta información parece más allá de lo que puedo absorber, pero no es tan difícil. ¿Okay? Tenemos una célula aquí nuestra, que está, esto que aparece aquí en moradito internamente, aquí esto es la célula compuesta de núcleos y una gran cantidad de organeles, ¿ok? Son órganos diminutos que tienen funciones específicas. Entonces hay también mitocondrias, son como plantas nucleares, ¿okay? Plantas eléctricas. Y también tenemos fábricas, hay que fabricar, ¿no? Hay que fabricar proteínas. Aquí la célula puede hacer, digamos, una gran cantidad de trabajo, como 100.000 reacciones electroquímicas, ciertas células en el cuerpo, otras como 40.000. Lo que significa esto es mucho trabajo. Entonces el trabajo va a requerir energía. Ahora la célula necesita energía que venga del mundo exterior. Y el mundo exterior para la célula, digamos, es esta área aquí que ve que está aquí reflejada de color negro. Debería ser rojo, ¿no? Porque este es donde la sangre viaja con nutrientes. Aquí esto representa nutrientes.
Aquí viene la composición química de la manzana que se comió esta mañana, con la separación de todos los componentes y carbohidratos, y hay también minerales y hay otros micronutrientes, etcétera. Hay también enzimas. Entonces, esto circula por la sangre. Entonces, como puede ver, estos componentes químicos van a tener cierto tipo de influencia sobre la célula internamente. Entonces, vamos a necesitar energía porque hay mucho trabajo. Y estamos hablando de una célula. Y cuando hablamos de una, hablamos de todas. ¿Okay? Naturalmente que las funciones varían y la cantidad de trabajo varía entre una célula u otra. Imagínense 100.000 reacciones electroquímicas. Es bastante trabajo, o sea, se necesita mucha energía. Y también se requiere, digamos, que hay ciertas partes que se cambien, porque si hay mucho trabajo, va a necesitarse fabricarse partes que sean reemplazadas, digamos, debido al trabajo constante de ciertas proteínas o ciertos órganos chiquitos internos. Entonces va a haber fábricas aquí, ¿no? Esas fábricas requieren también energía para poder procesar, digamos, cualquier producción de una proteína o inclusive aquí en la célula hay transportadores, ¿sí? Hay ciertos organeles que una vez que está fabricada la parte que hay que reemplazar acá, por ejemplo aquí, si esta parte ya ha estado siendo usada, entonces necesitamos reemplazarla. Hay procesos de orden genético y también informes que la célula envía hacia el núcleo para que se pueda copiar la parte de aquí, pues en el ejemplo que ya se necesita cambiar. Entonces, la información viaja a las fábricas y las fábricas producen la materia o la parte que hay que reemplazar y luego vienen transportadores. Entonces va a haber, digamos, un sistema de transportación porque esta proteína que fue creada o esta parte que fue creada no puede moverse sola, entonces tiene que ser transportada hacia el lugar y la parte que ya no sirve hay que removerla, ¿no? Ya eso ya es un tóxico. Entonces, todos estos procesos, digamos que hay un daño, ¿no? Y esta parte aquí se dañó debido a que hubo una infección, ¿no? O hubo un tóxico que entró o algo más ocurrió, un golpe, un trauma. Entonces, esta parte que está dañada hay que repararla, ¿no? Entonces, la reparación requiere energía, se va a requerir, digamos, actividades de diferentes proteínas y algunos otros mecanismos internos para que se haga la reparación. En el caso de reemplazar partes, también necesitamos energía y también, digamos, la producción de cualquier proteína que ayude a que haya salud interna, digamos, va a requerir energía. Entonces, tenemos energía como necesidad constante, digamos, y la moneda que se usa se llama ATP. ¿Okay? Entonces, y esa moneda, por decirlo así, se lo hacen las mitocondrias. Entonces, energía se utiliza en todas las partes del cuerpo. Entonces juega un rol importante, digamos, en todas las células en el cerebro. Para distribución se requiere el cerebro también. El cerebro y las células del cerebro ayudan en el proceso de distribución de energía, porque aun cuando me haya comido una manzana y la manzana los componentes estén circulando por la sangre, esos componentes, digamos, que van a ayudar a la producción de estas energías, no se va a usar arbitrariamente, ¿no? Aun cuando haya por aquí, digamos, circulando carbohidratos o glucosa, esta célula no va a tomar, digamos, arbitrariamente la glucosa. El cerebro juega un rol importantísimo en mandar mensajes a cada célula, digamos, para la utilización de energía. Entonces, aparte de eso, digamos, hay lecturas de señales que vienen, digamos, a través de sensores, ya hablamos en la página anterior. Entonces, aun cuando haya aquí el carbohidrato o la glucosa, o el tipo de nutriente que se requiera, el pase de este nutriente adentro de la célula va a requerir ciertas llaves especiales, por decirlo así, para que pueda permitir la entrada, digamos, de estos nutrientes. Todo eso se necesita energía también para el proceso, digamos, de utilización, digamos, de introducción de nutrientes que han viajado por la sangre hacia las células. Entonces, cuando hablo de uno, hablo de las 70 trillones de células, donde quiera que estén localizados. El cerebro, digamos, interviene, digamos, en ciertas regiones como un medio para asegurarse, digamos, que hay una conexión muy clara entre regiones del cerebro
para que la utilización de energía sea basado en la condición emocional del momento. Lo que está pasando en ese momento en su cerebro va a determinar específicamente dónde se distribuye energía, cuánta energía se distribuye y qué órganos son los que van a tener prioridad en ese momento de acuerdo a la condición y las actividades, digamos, de orden psicológicas, ¿no? Y emocionales. Aparte de eso, va a haber un proceso, digamos, para filtrar información en el subconsciente. Tiene que haber, digamos, un rol de interpretación, ¿sí? Es decir, mire, esta célula aquí, que está en algún lugar dentro del cuerpo, necesita saber qué está pasando en el mundo exterior, ¿sí? ¿Qué es lo que usted está viendo, no? Si usted ve a su suegra y piensa que es peligro, entonces las células necesitan saber para determinarse exactamente qué tipo de actividades y funciones van a haber, ¿no? Porque si hay funciones normales de reparación, regeneración, va a haber una cierta cantidad de energía. Pero si el mensaje que viene del cerebro es hay peligro en el mundo exterior, entonces las funciones cambian y va a haber, digamos, una serie de mecanismos que van a ser detenidos y otros mecanismos de protección van a ponerse, digamos, disponibles, digamos. Entonces, esto es como cada célula funciona. Químicos que produce el cerebro, interpretación que usted le da al ambiente, todo esto juega una función importante en determinar, digamos, cómo estas células van a utilizar energía que ya está disponible, porque usted comió, yo que sé, a las 1 de la tarde su lunch, ¿no? Y ya esos nutrientes están circulando por la sangre en este momento. Entonces va a haber señales, digamos, encriptadas, digamos, también, no solamente aquí, en la membrana de la célula, pero también en la parte de la matriz exterior. Aquí, si aquí llega, bueno, esto está cerrado, no es cerrado, aquí hay una entrada, digamos, de conexión de pequeñas arterias chiquitas por donde viaja sangre para entregar nutrientes, ¿no? Y otras hormonas y otros mensajeros del cerebro. Apertura de lectura también. Entonces, esta región, la membrana, tiene que estar en buena función también, porque aquí debe haber un poco de flexibilidad, ¿sí? Porque aquí, digamos, no puede estar rígido. Esto no es como cemento rígido, ¿no? Porque hay una serie de moléculas que son parte de la membrana que permiten, digamos, que comunicación ocurra para que entren nutrientes y salgan tóxicos hacia afuera, ¿no? Entonces, la lectura tiene que ser correcta también. Interacción de proteínas. Aquí internamente hay una gran cantidad de proteínas que actúan como mensajeros, ¿no? Reciben mensajes del mundo exterior. Hey, aquí viene ya glucosa, ¿qué hacemos? Okay, entonces aquí hay proteínas con ciertos terminales. Los nutrientes van viajando y van mandando señales y entonces se lee y luego este mensaje va acá y luego hay una gran cantidad de interacción interna que incluye, digamos, expresión genética. Entonces, por otro lado, vamos a ver, digamos, en cuanto a la distribución de energía, o sea, cuál es todo este proceso. ¿Okay? En lo que refiere a distribución de energía en el cuerpo, ¿okay? La distribución de energía va a ser con dos fines nada más, una para protección y otra para crecimiento. Entonces, sus células están en estado de protección o estado de crecimiento. Cuando hablo de crecimiento, hablo de reparación, división para regeneración, hablo, digamos, de detoxificación. Eso es estado de crecimiento. No significa que crece estatura, ¿no? Que significa que está regenerándose y usted está curándose. Que de cualquier condición que ocurrió en medio, en este ambiente, si hay alguna infección, o si hay un trauma, o si hay un tóxico, o si hay una célula enferma, entonces estas dos condiciones son las condiciones que van a determinar específicamente, digamos, cómo va a estar su salud. Entonces, en lo que concierne, digamos, a energía, importante y crucial en la salud, el sistema de distribución. ¿Quién determina de si va a estar en protección o en crecimiento? Su cerebro. ¿Okay? Y como pudo ver aquí, todo el proceso, interpretación del mundo exterior. Si yo, por ejemplo, digamos, pienso que mi suegra es una bruja, porque tengo una serie de pensamientos irracionales en referencia a ella, he interpretado, digamos, cosas
o ella cometió un error y simplemente, digamos, yo creo que soy perfecto y no tengo errores. Y entonces comienzo a generar archivos en el cerebro, digamos, con etiquetas hacia ella. Definitivamente cuando la vea, mi cerebro se pone en estado de protección. Se va a ver una alteración, incoherencia, y entonces todas las células reciben un mensaje a través de hormonas, que aquí está, hormonas juegan un rol importantísimo. Hormonas son manejadas por el cerebro. Entonces las hormonas mandan mensajes del cerebro diciendo, hey, hay que regenerarse porque pienso que mi suegra es una persona maravillosa, divina y perfecta, tiene errores, pero no voy a observarlos porque yo también los tengo. Entonces, el cerebro manda mensajes, hay que regenerarse. Pero si la interpretación que tengo es incorrecta y pienso que ella es una bruja, entonces el cerebro manda mensajes a través de hormonas diferentes. Hey, hay que parar el crecimiento, hay que parar la reparación, hay que ponerse en estado de protección. Entonces, como puede ver, digamos, la, la expresión genética y las funciones internas de los órganos van a depender de eso, en todas las células suyas. Entonces tenemos también como parte de ese proceso creación de moléculas en estas plantas eléctricas, ¿okay? Vamos a tener también sistemas de metabolismo internos que ahí intervienen todas las proteínas y todos los diferentes organeles y todos, digamos, los mecanismos internos de las células. Tenemos membranas, ¿sí? La membrana también juega un rol importantísimo, ¿no? Porque hay que saber exactamente cuánta energía se necesita ahorita porque estamos en estado de protección, ¿sí? O cuánta energía porque tenemos que crear ciertas enzimas o porque hay que crear estas proteínas, etc. Entonces, la variabilidad en la cantidad de nutrientes que se usa, digamos, cambia de segundo en segundo, digamos, dependiendo de qué está pasando en el mundo exterior, digamos, y qué está pensando usted. En la parte extracelular también juega un rol, ¿qué hay en el plasma? ¿Sí? ¿Qué tipo de nutrientes tiene? Si su nutrición es pésima, naturalmente, digamos, vamos a crear una condición aquí donde los micronutrientes necesarios para la reparación no están en existencia completas o no hay suficiente de este producto o este componente químico. Entonces esto va a alterar también el sistema metabólico, va a alterar la cantidad de energía que se usa. Y tenemos insulina, que es creada, digamos, en el páncreas, que es vital, digamos, para todos estos mecanismos de utilización de energía y también los adrenoles producen glucocorticoides, son diferentes tipos de cortisol que intervienen en este proceso de distribución de energía. Que es muy complejo, pero muy exacto. Es imposible que usted no llegue a tener energía, es imposible. A menos que tengamos problemas en algún lugar. Por ejemplo, si yo tengo aquí la membrana que contiene aquí esta membrana, que es la que manda mensajes, recibe mensajes, tengo, digamos, unas proteínas mal creadas o tengo tal vez grasa sintética o grasa hidrogenada que consumo debido, digamos, a que estoy usando muchas frituras. Entonces, aquí hay lípidos o grasas específicas que ayudan a mantener con las proteínas que son parte de esta membrana y ciertos, digamos, tipos de carbohidratos ayudan a crear flexibilidad para la entrada de nutrientes y la salida de tóxicos. Entonces, yo puedo crear un problema aquí. Que otro problema, digamos, es mis daños hormonales. Otro problema más es naturalmente el que es la raíz de todos estos problemas y la madre de todos los daños y la madre de todos los problemas en distribución de energía es el exceso de hormonas de estrés circulando por la sangre. Si cuando hay hormonas de estrés, el mensaje del cerebro al cuerpo es, ahorita no hay que repararse. Tenemos que redirigir energía hacia áreas que se necesitan para pelear, para correr, o lo que sea, ¿no? Porque hay peligro en el mundo exterior. Ahora, su cuerpo no sabe que fue una historia nada más si esto es psicológico, porque creo una historia sobre mi suegra, y entonces ahora sí la veo, entonces mi cerebro automáticamente manda mensajes al cuerpo a no curarse. O si la historia es diferente, ¿no? Estoy pensando que soy pobre o estúpido o absurdo, nadie me quiere,
no soy merecedor de amor porque cometí todos estos errores hace 100 años y no me perdono y también estoy creando pensamientos irracionales y corrosivos. Entonces el cerebro prende el mecanismo de estrés y hormonas de estrés, digamos, inducen a que la célula se ponga en estado de protección. Muy peligroso, vamos a hablar de eso, digamos, más adelante. Entonces, como puede ver, todas estas son vitales para asegurar, digamos, que hay salud y distribución de energía. Si no hay la energía necesaria en ciertas células en el cuerpo, vamos a enfermarnos. Es más, ya la falta de energía que hay en el cuerpo suyo, si usted se levanta sin energía, o si usted no tiene energía en el día, o hay ciertas horas que no tiene energía, naturalmente a menos que no haya comido, ¿no? Pero digamos, si usted simplemente, digamos, está viviendo bajo estrés, va a tener problemas de energía y cuando ya no hay suficiente y hay estos tiempos en el día de agotamiento físico y mental, entonces usted ya está, digamos, con serios problemas de salud. Entonces quiero nomás dar un indicativo porque en lo que concierne a diagnósticos, cuando se trata, digamos, de falta de energía, por lo regular, el modelo de médico y de salud que hay, digamos, no puede diagnosticarlo, porque esto no es algo que usted va a verlo en la sangre. Que este desbalance, digamos, hormonal debido a gran cantidad de hormonas, de estrés, o cualquier daño metabólico interno, digamos, o un problema, digamos, con la producción suficiente de insulina al principio, no lo va a ver. Cuando yo ya veo diabetes, por ejemplo, ya cuando está diagnosticado, ya eso ya ha pasado años, pero internamente el daño se ha iniciado. Entonces, quiero indicarle, digamos, que señales, digamos, de problemas de salud es si tiene baja energía. Y por lo regular, digamos, a la raíz de todo eso está las condiciones de orden psicológica y esto pues altera la producción de energía, distribución de energía particularmente, ¿no? Entonces, ok, vamos a hablar del sistema metabólico brevemente para que entendamos bien el proceso, digamos, de distribución de energía en el cuerpo. Hay dos partes. Una es la producción de la energía internamente en las células y la otra parte es los nutrientes que ya han sido listos, que han entrado, digamos, por sus intestinos delgados hacia la sangre, ¿sí? Entonces estos nutrientes están listos para ser utilizados por las células. Entonces vamos a hablar de la primera parte, distribución. Distribución de estos nutrientes va a depender muchísimo y le voy a hablar primeramente cómo ocurre y después hablamos de las condiciones. Entonces, cuando usted recibe energía interna que venga por proteínas o carbohidratos o grasas buenas, entonces esta energía, cuando ya entra a la sangre o nutrientes, no se utiliza inmediatamente. ¿Okay? Esto es más o menos como el cheque, ¿no? El cheque de su salario. Digamos que usted recibe $445 y 55 centavos por la quincena, ¿sí? Y usted recibe el cheque, definitivamente usted no lo va a gastar inmediatamente, ¿no? Usted lo cambia, va al banco, tal vez necesita $40 para pagar el teléfono, y lo demás lo va a guardar en el banco. ¿Por qué? Porque hay otros gastos que usted va a necesitar para la próxima semana y hay que separar para la renta y hay que separar para el teléfono, etcétera, ¿no? Entonces, como puede ver, el cuerpo hace lo mismo. En cuanto entra la energía a la sangre o los nutrientes, no todo es utilizado inmediatamente. Hay una parte que va a ser utilizada en ese momento y eso depende, digamos, de su estado emocional o de qué está pasando aquí o qué áreas del cuerpo necesitan energía en ese momento. Entonces, no todo se utiliza. Entonces, el cuerpo, por decirlo así, comparativamente, toma una parte, la utiliza en el momento que se requiere y lo demás se guarda en el banco. Entonces, ¿dónde queda el banco para el cuerpo? Son el hígado, que el hígado tiene, digamos, una región para guardar un poquito de la energía, no mucho. Aquí no hay mucho espacio. Luego se guardan en los músculos. Entonces va a guardar en todos los músculos. Las células en los músculos tienen espacio para guardar un poquito de la energía que no se va a usar en ese momento. Y también tiene células adiposas. Son células que guardan energía que por un tiempo las grasas las guarda mientras no las está usando la energía. Entonces tenemos el banco adentro. Si después de unos 10 segundos,
se necesita energía, entonces alguien tiene que ir al banco y sacar, digamos, esta energía, ¿no? Alguien tiene que ir a tocar la puerta a las células de los músculos o las células en el hígado o las células adiposas para que pongan energía disponible otra vez en la sangre para que sea enviada, digamos, a su utilización donde será requerida en ese momento. ¿Quiénes participan en todo esto? El páncreas produce insulina, la insulina es una hormona, transporta la energía cuando está en la sangre. ¿Quién va al banco a retirarla? Son cortisol, es una hormona que, muy importante, digamos, en el proceso metabólico, viaja al banco, es decir, es una molécula. ¿Quién produce? Son sus adrenoles, están arriba de los riñones. Entonces, estas glándulas producen estas hormonas, la producen en poca cantidad, que mientras usted esté en requerimiento de energía, a menos que haya peligro. Cuando hay peligro, la necesidad de una gran cantidad de energía en la sangre es vital porque tengo que correr más rápido que nunca he corrido en mi vida. Entonces ahora hay una necesidad de una gran cantidad de cortisol en la sangre. Entonces ese es el único momento cuando hay una gran cantidad de cortisol. De otra manera, el cortisol está, digamos, poniéndose disponible todo el día, ¿no? Para, digamos, que energía sea entregada a la sangre, entonces la insulina, digamos, se encarga de distribuirlo. Que ojalá que esto no haya sido muy complejo, pero como acabo de indicar, todos nuestros órganos están compuestos de células. Aquí hay una, y estas células tienen funciones internas, requieren energía. Usted come y entonces después de 6 horas o 4 horas, digamos, esos nutrientes están en la sangre, no se utiliza enseguida, una parte pequeñita se utiliza donde se requiera, lo demás se guarda en el banco, que son músculos, hígado y las células adiposas. Cada vez que es requerido, cada minuto, segundo, o como sea la necesidad que hay en un órgano de energía, entonces cortisol, que es el que va a sacar el dinero al banco, se encarga de pedir la energía que fue guardada, ¿no? Hace unos segundos para ponerla disponible y luego insulina la transporta. Muy eficiente sistema. Este sistema nunca falla, absolutamente nunca falla. Ok, bueno, vamos a ver qué es lo que hace que este sistema puede fallar y eso sí es un problema serio, ¿okay? Porque si este sistema falla entre la cantidad de energía disponible y la cantidad, digamos, que hay que guardar, entonces vamos a tener problemas serios, que van más allá de únicamente los órganos que producen, digamos, estas hormonas, como insulina o cortisol. Entonces, voy a hacer un escenario ahorita. Digamos que hay peligro afuera. Entonces, mis ojos detectan que hay peligro. Y por aquí hay nervios que viajan, que voy a extenderlo al cerebro. El cerebro, inmediatamente que recibe la información, manda mensajes a mis adrenoles, que son las que producen cortisol, que es la hormona que retira energía, para que ponga un flujo de cortisol en la sangre. Que entonces va a haber bastante energía, necesito más allá de la cantidad de energía regular para moverme y sentarme o para ir al escritorio o para sacar la basura. Necesito ahora bastante energía en la sangre, disponible para mis músculos, disponible para mis pulmones, disponible para mi corazón, porque tengo que pelear, que tengo que correr. Entonces, es un mecanismo, digamos, que sirve cuando hay peligro, es el mecanismo de estrés. Ahora, una vez que el peligro pasa, el cerebro manda señales a los adrenoles y le dice, ok, no más hormonas de estrés, regulémonos a la misma cantidad normal, y le dice al hígado, cuando pase por ahí hormonas de estrés en exceso, me las sintetizas y las removemos del sistema sanguíneo. Necesito que regrese todo a su base normal, baja de cortisol, porque ya no hay que correr, ya no hay que pelear, ya estamos salvando la vida. En ese proceso de estrés, muchos órganos ya no van a recibir energía, porque no puedo usar mis intestinos, ¿no? Para pelear contra el ladrón, no los puedo sacar y estrangularlos con eso, ¿no? Entonces, estos órganos no reciben energía, sus ovarios y los testículos y otros órganos que no van a intervenir en el proceso de proteger mi vida, entonces tienen que suprimirse la cantidad de energía, las arterias se contraen en esas regiones y luego cuando el peligro pasa, otra vez regresa todo normal. ¿Okay? Hormonas de estrés eso hacen, esos mandan mensajes para que el cuerpo no reciba energía en esos momentos.
Y las células en esas áreas, cuando reciben mensajes de estas hormonas, ya hablamos eso, entonces cambian, digamos, sus mecanismos internos. Tienen que adaptarse y se ponen en estado de protección. Estado de protección significa no hay que repararse. Por ejemplo, los intestinos, si estuvieran trabajando en absorber los nutrientes que comí hace 3 horas y ahorita estoy frente a un ladrón, entonces aquí se detiene. No va a haber energía para absorber nutrientes, todo se queda ahí parado. O si en el intestino grueso tengo yo el número 2, del 2 moviéndose, porque se mueve, digamos, con movimientos peristáticos, los intestinos se expanden y relajan, ¿no? Entonces aquí también se para todo. Entonces, todos estos mecanismos en órganos que me sirven para reparación, curación y regeneración se paran. Entonces, pues claro, solo toma 20 segundos, no hay que preocuparse porque después que pasa el peligro, regresa todo a funcionar, sigue su funcionamiento normal. Entonces, volviendo a daños metabólicos. Lo que conduce a daños metabólicos es cuando psicológicamente prendemos el mecanismo de estrés con pensamientos e inducimos a que se prenda este mecanismo, se detiene, digamos, este sistemas de curación, reparación, y claro, desafortunadamente, este estado psicológico de estrés no dura 20 segundos, pero 5 minutos o 20 minutos, que 2 o 3 veces al día, 5 veces al día. Y lo hago todos los días por una semana, o por 3 semanas, o por un mes, o por 5 meses, o 5 años, o 20, ya se imagina qué puede pasar. Entonces, con el tiempo voy a tener problemas. Las células que necesitan energía, estas células que necesitan energías van a tener que adaptarse. ¿Por qué? Porque las hormonas de estrés le dicen, ahorita no hay que curarse, necesitamos esa energía disponible para correr. Y estas células obedecen. Y hay una alteración en el funcionamiento interno y las células solamente producen químicos que inducen a la protección nada más. Nada que induzca crecimiento, nada que induzca reparación. Muy peligroso si usted mantiene, digamos, psicológicamente prendido este mecanismo, porque va a crear problemas serios. Entonces, la utilización de energía aquí va a ser destinada para protección. Entonces, este es lo que trae más adelante condiciones de daños hormonales, que con el tiempo van a crear otros problemas internos en las células, digamos, en su producción y distribución de energía interna ya. Ahorita estoy hablando nada más de nutrientes y distribución, que la condición, digamos, puede llegar a una situación tan adversa que puede generar, digamos, inclusive mutaciones, porque las células quieren vivir, ¿no? Pero usted está diciendo peligro, ¿no? ¿Sí? Ve a su suegra o piensa que es estúpido, o piensa que su hijo no lo respeta, o piensa que es pobre, o nunca voy a cambiar, o mi hija nunca va a cambiar, o mi esposa no me quiere, y entretiene pensamientos irracionales por largos periodos de tiempo. Entonces, el efecto va a ser a nivel, digamos, general del cuerpo. No todas las células se enferman de lo mismo, ¿no? Hay ciertas células que son más sensibles porque desafortunadamente tal vez no está comiendo esto tan bien o no está durmiendo bien. Entonces puede ser que, digamos, su problema comience en algún órgano o en otro órgano y cada persona pues va a tener una condición diferente, ¿no? Entonces, esto es lo que es enfermedades, que la energía necesaria no llega porque la ha bloqueado, que entonces no hay reparación para energía, no hay suficiente energía para regeneración. Hormonas que me ayudan a la regeneración no llegan, porque he detenido en el cerebro áreas que me producen hormonas de crecimiento, porque yo necesito hormonas de crecimiento aunque ya tenga 50 años, porque mis huesos están regenerándose, mi hígado está regenerándose, mi páncreas está regenerándose, todas mis células están regenerándose, ya que mis células no viven la edad que tengo, ¿no? Mis células se mueren, previo a morirse tienen que dividirse para dejar un reemplazo, entonces eso requiere hormonas de crecimiento. Las posibilidades, digamos, de que al mantener intermitentemente estos mecanismos de estrés prendidos durante el día, de que yo termine con una enfermedad crónica es muy, muy alta. Y no necesariamente tiene que ser diabetes. Puede ser, digamos, otros daños crónicos, problemas en el sueño, artritis reumática, puede ser daños inmunológicos, pueden ser otros daños hormonales, problemas, digamos, en menstruación, mucho sangrado, poco sangrado, digamos, no hay suficiente estrógeno que se produce o progesterona,
o la calidad, digamos, de testosterona no es buena, o otros problemas pueden crearse, digamos, problemas en la memoria, problemas en el corazón, problemas arteriales. Entonces, hay como 30.000 diferentes enfermedades reconocidas crónicas a nivel mundial. Imagínense, 30.000. Pero le voy a decir, básicamente es una enfermedad. Que, claro, hay que darle nombre, ¿no? Porque si el problema microscópico en las arterias se produjo, va a haber daños ahí, esas células van a alterarse y van a estar más rígidas, o va a producirse algún tipo de fisura que no se repara. O si el problema es en el hígado, entonces hay un problema hepático y le llamamos cirrosis. O si es en el páncreas, le llamamos, yo qué sé, depende si es un problema de insulina, le llamamos diabetes. Es un nombre nomás para cada área, pero cuando usted mira la parte microscópica y analiza la parte clínica interna, es el mismo problema. Entonces, tenemos, digamos, distribución de energía que más tarde, digamos, conduce a otros problemas más, ¿no? Porque esta situación psicológica conduce a otras. Déjenme hablarle un poquito aquí generalmente. Entonces tenemos, por ejemplo, en nuestra dieta, ¿no? Tenemos carbohidratos que consumimos, eso vienen de frutas, ciertos vegetales tienen, digamos, una cantidad baja en carbohidratos, granos tienen carbohidratos. Esto es lo que se convierte en glucosa, que es lo que va a utilizarse para crear lo que llamamos como ATP, que es la moneda, digamos, de molecular. Entonces, esto entra a la sangre y luego, pues, llega a las células y las mitocondrias, que son plantas nucleares, se encargan de utilizar la glucosa junto con el oxígeno y convierten eso en una molécula que va a servir para todo este trabajo interno que las células tienen que hacer, ¿no? Hablamos de 100.000 reacciones electroquímicas por segundo en ciertos lugares, 40.000, eso es bastante trabajo y se requiere, digamos, nutrientes. Entonces, tenemos también proteínas. Proteínas también pueden ser utilizadas, digamos, para producir energía también. Y tenemos grasas buenas que también son utilizadas para producir energía. ¿Okay? Definitivamente, el tipo de energía que es más fácil utilizar para el cuerpo es glucosa. ¿Sí? El cerebro, digamos, le gusta glucosa, digamos, y también grasas buenas, ¿no? Entonces, estos procesos, digamos, son complejos, pero exactos. No hay error. Su cuerpo nunca se equivoca. Cualquier alteración que afecta, digamos, estos sistemas metabólicos y distribución de energía no tiene que ver con su cuerpo. Es el ambiente extracelular, el contenido de la sangre, tantas hormonas de estrés, tantos marcadores inflamatorios producidos por estrés. Y a partir de eso comienza a haber alteración y más luego, digamos, malos hábitos que se introducen debido a la cantidad de estrés, induce a que haya mala nutrición. Y yo puedo, digamos, tomar soda, ¿no? Y voy a tener glucosa. Soda también es glucosa. El único problema, digamos, de azúcar blanca es que va muy rápido a la sangre y eso induce a daños. Daño a las arterias, daño a los nervios, daños al cerebro y daños a algunas regiones del cuerpo. Entonces, alejarse, digamos, de lo que es sodas y refrescos con azúcar blanca, utilizar azúcar blanca refinada, digamos, es un problema. Aun cuando en la sangre los mismos carbohidratos de las frutas van a convertirse en glucosa. Pero la diferencia es que carbohidratos que vienen, digamos, y llegan al intestino, lentamente, digamos, van entregándose glucosa a la sangre porque hay más moléculas que están, digamos, interactuando junto con el carbohidrato y por eso es mejor comer carbohidratos de frutas o de vegetales, ¿no? Que utilizar, digamos, cualquier tipo de endulzante. Entonces, ok, no voy a hablar ahorita de nutrición, esa es otra clase, pero esto es más o menos el enfoque. Vamos a ver las señales del ambiente, digamos, viene de esta forma, ¿no? Hay señalizadores y mensajeros. Hablamos, señalizadores son lo que vienen, los componentes químicos de lo que usted come. Llega a la sangre. Hormonas son señalizadores para asegurarse que hay distribución correcta, porque si ahorita hay peligro, que estas hormonas van a decirle a mi intestino, párale, no me recibe nada de la insulina, no le preste atención, necesitamos esa energía que siga circulando hacia las piernas porque vamos a correr a 30 millas por hora. ¿Okay?
Hay señales, digamos, que hay internamente en receptores de proteínas, hay otras proteínas internas que ayudan a interactuar, digamos, para la utilización de energía, y hay una serie, digamos, de rutas que llevan, digamos, a semización y luego, digamos, hay factores genéticos y todo esto es maravillosamente orquestado y su cerebro tiene que ver muchísimo con eso. Luego se reemplazan proteínas porque las proteínas no viven todo el tiempo, se utilizan siempre y se dañan y hay que reemplazarlas. Y pues estos son procesos de expresiones, digamos, que hay en las células y ahí viene el comportamiento de energía. Entonces, todo lo que usted es una célula 70 trillones como comunidad. Entonces, ok, entonces el cuerpo humano lleva a cabo sus funciones principales, consumiendo nutrientes, convirtiendo la energía utilizable. La energía inmediata se suministra al cuerpo en forma, digamos, de ATP. El ATP es la fuente primaria de energía para cada función del cuerpo. Esto es para todo, desde mover los dientes, al movimiento, digamos, de sus intestinos, al movimiento del dedo, a la reparación, regeneración. Todo lo que usted puede conscientemente ver y no ver se produce a través de este proceso. El consumo de energía del cuerpo es de 4, digamos, kilogramos de peso corporal. No voy a entrar en esto porque esta es otra clase con lo que es nutrición. Entonces, el total de ATP elaborado y reciclado por día, 65 kilos, si fuera el tamaño, digamos, aproximadamente 2000 ATP cada vez que usted, digamos, produce energía. Entonces, tenemos las cargas de energía vienen con carbohidratos, proteínas, digamos, este orden, grasas. Entonces, hay que poner una cantidad de cada uno de estos. Necesitamos vitaminas, ayudan, que estos no producen energía, pero ayudan en el proceso de metabolización, digamos, utilización de esta energía. Inclusive, digamos, aún esta moneda de energía que las células utilizan requieren, digamos, otras enzimas, requieren también una cantidad de minerales que el cuerpo requiere. Entonces, si la nutrición es mala, y por ejemplo, mi nutrición es solamente frijol negro, ¿okay? Y tortillas, y grasa, y no tengo yo estas otras áreas de alimentación, yo voy a tener problemas serios de salud, muy serios. Porque aun cuando coma, el proceso interno en la célula, digamos, para la sintetización y la creación de otros componentes químicos y todos los mecanismos que ocurren internamente van a ser bloqueados. Imagínense usted trabaja en una fábrica y es una fábrica con 5.000 empleados. Y se requiere, digamos, un departamento de personal porque hay que hacer cheques, ¿no? Porque usted requiere ser pagado a los 15 días. Y si usted requiere un departamento, digamos, de compra para tener la materia prima y se requiere un departamento que tenga técnicos que se encarguen de reparar las máquinas si hay un daño y va a requerir, digamos, alguien que controla todo, digamos, mecanismos energéticos en la fábrica. Si, por ejemplo, no hay un departamento de personal, simplemente no está ahí toda la semana y es la semana de pago y no está allí. Va a haber un problema serio. Porque tenemos 2.000 empleados que tienen familias y que trabajaron por un tiempo y necesitan ser pagados. Entonces, igual es en el cuerpo. Aun cuando esté la fábrica allí y estén los trabajadores allí, aun cuando tengan la materia prima, si no está este departamento, vamos a tener problemas serios. Entonces, en lo que concierne a distribución de energía y también nutrientes, es esencial, digamos, para todos estos procesos, aun cuando usted tenga glucosa dentro, si usted no tiene, digamos, ciertos folates vienen en vegetales verdes, digamos, en pimientos y una variedad de nutrientes, usted va a tener problemas. Y no importa cuán lleno se sienta, y no importa, digamos, cuánto, digamos, usted está comiendo, simplemente no va a haber, digamos, buena distribución, y aun cuando la haya, potencialmente va a tener un problema interno en cada célula o en ciertas células y se va a producir eventualmente distorsión. Esta distorsión induce, digamos, a que haya un daño, ¿no? Un daño interno que puede producir oxidación en las células o puede producir alteración y mutaciones o puede producirse, digamos, la creación de una proteína mal hecha o la creación de una hormona mal hecha. Entonces, nutrición es importante, nutrición, digamos, buena es importante. Entonces, este,
Ok, en cuanto a descanso, que como puede ver, digamos, no voy a hablar de esta tabla de manera general. Mire, digamos, todos los tipos de órganos y tejidos que hay, ¿no? Tenemos a tejidos adiposos, musculares, el hígado, el cerebro, digamos, corazón, kidneys. Mire la cantidad de rate metabólico, cómo es muy grande en el cerebro, 240, digamos, kilocalorías, bastante. Mire el hígado tiene 200 kilocalorías, la célula adiposa es casi nada. Entonces, si usted come bastante grasa, usted va a tener problemas, porque las células adiposas, quienes guardan grasa, no van a consumir, digamos, casi energía, entonces usted va a crear, digamos, un problema, un daño metabólico que va a originar, digamos, una gran cantidad de inflamación en el cuerpo si está creando, digamos, grasa visceral particularmente, y estas células se llenan, ¿no? Por otro lado tenemos el corazón, digamos, utiliza una gran cantidad de energía. Los riñones, mire, la cantidad, digamos, de kilocalorías. En cuanto a los rates, aquí varían. Definitivamente el cerebro tiene, digamos, un alto rate de kilocalorías. Significa que hay más consumo aquí de energía que en ninguna otra parte del cuerpo. Entonces, en cuanto, digamos, al peso, ¿no? Dependiendo, digamos, ocurre la cantidad de kilocalorías. Si usted tiene, digamos, bastante peso, como puede ver, usted va a tener eh, en el hígado una gran cantidad de energía, pero mire, digamos, sus músculos necesitan más. ¿Por qué? Porque están creándose daños. Porque al momento que hay bastante peso, a menos que sea muscular, ¿no? Peso muscular, ¿no? Si yo tengo peso muscular, entonces tengo bastante energía utilizando, digamos, pero si no hay peso muscular, más, digamos, peso generado por grasa, digamos, adiposa, entonces los porcentajes de consumo, digamos, son variables. ¿Okay? Ok, entonces vamos a ver eh, otras áreas. ¿Okay? Porcentaje de energía utilizada. ¿Okay? Considerando, digamos, un foco de 125 vatios. ¿Okay? Comparativamente, digamos, porque hablamos de energía, hablamos de consumo, digamos, de energía, digamos, ya sea, digamos, energía térmica, digamos, o energía química. El cerebro, como puede ver, utiliza y el sistema nervioso central la mayor parte, comparativamente, digamos, con el resto del cuerpo, ¿no? Para la digestión requiere 6%, se requiere mucha energía para digerir. La manzana que se comió, desde el momento que entra a la boca hasta que es absorbido por los intestinos, requiere 6% de energía. Sistema inmune es alto también, 7%. Por eso es que cuando hay estrés, estos mecanismos tienen que pararse, porque consumen mucha energía, ¿no? Tenemos glándulas hormonales, 4%. Los tejidos hormonales son muy eficientes, consumen energía bastante, digamos, pero para todo el efecto que tiene en todo el cuerpo, digamos, es poco. Detoxificación, se usa 13% de energía. Los huesos utilizan, digamos, el 18% de energía. Perdón, esto es al revés. El sistema metabólico es 18%, 7%, digamos, de lo que es huesos, está alterado, ¿no? Respiración, 2%. Tenemos funciones del hígado, 19%. Entonces, otros son transportación que hay internamente en las células, pero como puede ver, hay una distribución de energía que se utiliza. Ahora, si usted tiene problemas, digamos, porque está con estrés, entonces el cerebro utiliza mucha energía solamente para tratar de mantenerse en equilibrio. Entonces, la cantidad de energía va a ser mayor. Esto va a conducir a otros problemas en otras regiones del cerebro, del cuerpo, porque el cerebro tiene prioridad. Entonces, si hay un desbalance, digamos, en la producción de neurotransmisores, porque estoy viviendo con estrés, el cerebro va a tratar de ponerme en un estado de equilibrio, porque eso es vital. 3 libras es lo que pesa el cerebro. Pero esas 3 libras ayudan a mantener en balance todo el cuerpo, porque tienen que estar recibiendo información del cuerpo de las 70 trillones de células y enviando
mensajes para ayudar a mantener, digamos, interno balance. Entonces, si usted vive bajo estrés, su cerebro va a requerir más energía. Por eso es que las personas que viven bajo estrés sienten como que quieren más azúcar, ¿no? Y van y se toman una soda y van y se comen un pan y están comiendo, digamos, en una manera desordenada o grasas, ¿no? Entonces, porque el cerebro está con deficiencia. Pero hay otra condición aquí. Esta deficiencia va a hacer que el momento que usted coma, vamos a tener que tener prioridad a mandar energía al cerebro y hay algunos órganos que pueden, digamos, comprometerse o algunos sistemas que pueden comprometerse porque no importa, digamos, que su hueso no tenga regeneración si hay un problema serio en el cerebro. Que el cerebro va a tomar prioridad y sus huesos, aunque se queden mal deformados, aunque, digamos, nunca se reparen, digamos, porque continúa, digamos, bajo ese estado de estrés, nunca se van a reparar. O tal vez la piel, ¿no? Va a tomar más tiempo repararse si hubo una cortada, si estoy pasando bajo estrés. Porque la energía que tengo voy a tener que redirigirla inmediatamente al cerebro porque el estrés pone neuronas en un estado de alerta. Entonces, estas son condiciones que hay que entender, digamos, y los procesos. Si yo, por ejemplo, tengo un problema en lo que concierne, digamos, a mi sistema digestivo, ¿no? Entonces, yo tengo un problema aquí que porque tengo inflamación. Vamos a decir que tengo colitis y mis intestinos, digamos, están en una condición, digamos, que están afectando. Entonces, va a haber más trabajo allí para tratar de absorber nutrientes o si tengo un problema inmunológico. Va a haber mayor cantidad de marcadores inflamatorios si yo tengo un problema autoinmune o si no me puedo reparar muy rápido de mi gripe o de la infección. Entonces, más energía consumida aquí significa que algún órgano va a tener que comprometerse. ¿Ok? Entonces, no se sorprenda si después de una infección, como a las 3, 4, 6 semanas o un mes o 6 meses aparece alguna condición que usted dice, pero ¿de dónde me vino esto? Si yo estaba bien con este órgano, ¿no? Ok, volvamos al asunto de energía en las células. Tenemos metabolismo, que hay un porcentaje, hablamos. Las células necesitan internamente, digamos, trabajar para mantener todas las condiciones y mecanismos al óptimo. Hay que remover tóxicos, eso se requiere energía. Para protección hay una cantidad de energía y me refiero hay toxicidad en la parte exterior, entonces las células tienen que hacer algo para retener y asegurarse que el tóxico no entre. Entonces, crecimiento requiere energía y cuando hablo de crecimiento, en el caso de que ya no sea un niño, estoy hablando de regeneración. Si las células en el hígado mío no viven la edad mía, mis células, digamos, se dividen cada 6 meses. La célula que ya está envejeciendo se va a dividir para dejar una en reemplazo. Entonces se requiere energía para la regeneración. Si la división de una célula a otra requiere energía. Energía también se utiliza, digamos, en el proceso de copia para la producción de ciertas proteínas desde sus genes, ¿no? Hay reacciones electroquímicas debido a funciones internas, digamos, que van a requerir energía, a ajustes al ambiente. Hay temperatura cambia afuera. Entonces, mi cuerpo, como una sola comunidad, como una entidad, trabaja, digamos, en comunidad para hacer ajustes y hay ciertas hormonas que hay que producir, digamos, y hay ciertos mecanismos que en ese momento tienen que ponerse disponibles para asegurar que la temperatura que cambió en el mundo exterior no me afecta a las células. Si esto ocurre, me voy a morir. Entonces hay una prioridad en asegurar que haya ajuste, digamos, a los cambios de temperatura. Adaptación. Energía se usa para adaptación. Que las células, mientras usted está manteniendo el plasma sanguíneo con tóxicos al principio, digamos que estoy bajo estrés y no estoy durmiendo bien, va a haber bastante toxicidad. Entonces, mis células van a tratar de prender ciertos genes que van a producir ciertas proteínas para protegerme, cosa que me adapto. ¿Sí? Como el caso de estrés, ¿no? Hay peligro allá afuera, no va a haber energía en ciertos órganos, esas células tienen que adaptarse por 20 segundos y ya tienen que utilizar la energía que ya está dentro porque no van a recibir energía, entonces va a haber adaptación, significa que no necesito ahorita prender el televisor, ¿no? Es como
como si no hubiera suficiente agua, ¿no? Entonces vamos a tener que bañarnos con una tacita de agua, nada más. Entonces, si la ciudad me dice, bueno, no va a haber agua esta es la cantidad de consumo de agua por la siguiente semana. Entonces, adaptación es algo que ocurre, digamos, constantemente. Ahora, si el problema persiste y ya no hay agua o ya siguen esos tóxicos, sigo durmiendo mal, duermo 5 horas, 6 horas y sigo con el estrés 2 o 3 veces al día y la cantidad de hormonas, digamos, que hay de estrés son elevadas y la cantidad de inflamación, que marcadores inflamatorios es alto y también mi nutrición está mal, entonces ya las células tienen que mutarse. Esto es lo que es enfermedades, que no es que las células cometieron un error, las células están diseñadas para vivir. Y si usted no le provee el ambiente correcto alrededor de las células en el plasma sanguíneo, entonces las células van a hacer lo que tienen que hacer, mutarse. Y esto es lo que es una enfermedad y más tarde, digamos, vienen otras mutaciones más serias, una tras otra, y eso se llama cáncer, ¿no? Entonces todo eso requiere energía. En la semana pasada hablamos de respiración, y esta es la parte, digamos, final de ese proceso. Usted recibe, digamos, oxígeno. El oxígeno que se recibe a través, digamos, del proceso respiratorio va a viajar por la sangre, va a entrar, digamos, dentro de la célula y junto con la utilización de la glucosa, esta maquinaria que se llama mitocondrias, tenemos muchas, hay células que tienen cientos de mitocondrias, hay otras que tienen miles de mitocondrias, depende de cuánta actividad hay, porque depende de cuánta energía hay que producir, ¿no? El corazón o el cerebro, ¿dónde está? Entonces, el oxígeno, digamos, se usa con el carbohidrato, hay un proceso, también se puede usar grasa, digamos, en este proceso, o proteínas, digamos, para, digamos, utilización de energía, ¿no? El ATP, esto es lo que hablamos, no voy a describir, digamos, ustedes lo pueden leer más tarde. Aquellos que quieren una copia de esta presentación, por favor escriban a los médicos que le invitaron o le escriben al distribuidor que le invitó para que pueda recibir una copia de esta presentación. Pero la energía se deriva de la descomposición de carbohidratos, grasas o proteínas. Esta se utiliza para sintetizar. Ahora, ¿de dónde viene esta energía? Esta energía ha sido capturada en el caso del carbohidrato por plantas, la energía solar en un proceso, digamos, de respiración que tienen las plantas, utilizan dióxido de carbono y agua y en un mecanismo interno que estas células especializadas tienen, digamos, hacen posible convertir, digamos, esa energía, digamos, a través de estas moléculas, retenerlas, digamos, y eso es lo que es carbohidratos. Nuestras células crean estas moléculas y estas moléculas son las que literalmente inician, digamos, todos estos mecanismos. Aquí hay cargas eléctricas, definitivamente. Toda esta energía viajó desde el Sol, ¿no? Millones de kilómetros para llegar hasta donde usted. Su cuerpo lo utiliza, por lo tanto las células lo utilizan de esa manera. Entonces, esta es una descripción, digamos, general nomás. Hay un proceso, digamos, de energía que es entregada, digamos, a través de estos metabolismos, muy fascinante, digamos, hay una variedad de componentes químicos que participan y nuevamente quiero indicarles, no hay error en todos estos procesos. Los errores que ocurren en los procesos de utilización de energía o de producción de energía no tienen nada que ver con sus células, que las células simplemente quieren adaptarse porque no le está poniendo lo que necesitan. Imagínense si no hay buena nutrición, o si usted pone una gran cantidad de azúcar en la sangre, usted va a crear una gran cantidad de distorsión que afecta, digamos, sus procesos metabólicos y afecta inclusive la producción de energía. Gran cantidad de marcadores inflamatorios, exceso de azúcar refinada, digamos, o exceso de glucosa, va a afectar, digamos, el cerebro. Yo necesito el cerebro para que me mande señales correctas a las células para que hagan su trabajo, digamos, de producir energía y distribuir energía de manera correcta. Entonces, aquí está nuestra estrella, mitocondrias, que son plantas nucleares. Hay procesos que son muy complejos, que ocurren, digamos, para crear, digamos, la energía suficiente y las actividades que van a hacer que todas las células, digamos, hagan su función. Maravilloso, que es fascinante
usted no tiene idea, digamos, de cuán preciso estos mecanismos funcionan. Entonces, mitocondrias varían en tamaño y estructura, a menos que estén específicamente teñidos, no son visibles. ¿Sí? Esta mitocondria, por cierto, las heredamos de nuestras madres. Las mujeres son las únicas que tienen la información genética para la creación de mitocondrias. Entonces, todas las mitocondrias que creamos que están en nuestro cuerpo vienen, digamos, como información genética de nuestras madres. Entonces, gracias mamita y a mi esposa, digamos, por haber contribuido con esa parte, digamos, mantener genéticamente y también funcionalmente a mis hijos y a mí también. Entonces, diferenciación de celular, la muerte celular, así mantienen control. Estas partes ayudan también a ayudar a mantener control. Maquinaria muy, muy precisa en su funcionamiento. El número de mitocondrias varía, como dije, dependiendo de dónde están, en el corazón, en las células en el hígado, dónde están. Entonces hay células que tienen solamente 80 mitocondrias, otras que tienen como 2500. Dependiendo cuánta energía es importante. Procesos de respiración en las células, digamos, vienen como glucosa. Hay un pathway, una ruta, digamos, no la voy a escribir, y se produce, digamos, este proceso. Luego, digamos, hay la producción como producto secundario de dióxido de carbono que va a botarlo fuera de su cuerpo. Entonces, ok, esto es más complicado, voy a dejar nomás que lo vean. No es tan complicado. Si ustedes alguien tomó una clase de álgebra, es como eso, que usted aprende primeramente a sumar y restar y multiplicar, después usted aprende, digamos, ecuaciones y aprende fórmulas de ecuaciones y después usted aprende, digamos, otros procesos más complejos, cálculo diferencial, si le gusta matemáticas, se fue. Entonces, procesos internos biológicos en las células es igual, ¿no? Hay una gran cantidad de interacción entre cada uno de estos mecanismos, digamos, que inducen a la activación y movimiento, digamos, de proteínas, y esto, digamos, es lo que su cuerpo es y sus células es actividad interna. Proteínas juegan un rol importante. ¿Cómo se mide energía? Pues tenemos transportadores de electrones que están externamente en la membrana. Tenemos una serie de síntesis ATP, como puede ver aquí en esta región. ATP, esta molécula se topa, digamos, con una proteína y le induce el movimiento. ¿Sí? Entonces el movimiento, digamos, viene porque esta molécula tiene una carga específica y la proteína que va a afectar tiene otra carga y entonces se mueve, movimiento hay. Ok, en cuanto al consumo de energía, hablamos nuevamente, se utiliza para replicación de DNA, se utiliza para crecimiento y preparación de división, hay mitosis y todo este proceso, si no se escaparon de esa clase, ya que nuestro cuerpo está constantemente cambiando. Es decir, mire esta chica, si usted ve a esta chica ahora, ¿sí? Aquí están los músculos, sus órganos, sus riñones, etcétera, corazón, piel, huesos. Y si usted la ve en un año más adelante, todo es diferente. Los huesos no son los mismos. Los huesos que estaban aquí hace un año ya están en algún lugar fuera del cuerpo, siendo parte de alguna otra materia viva, ¿no? Esto, digamos, hay regeneración constante. Se requiere energía para eso. Hay fase, digamos, en el primer proceso de crecimiento. Todos estos órganos van a requerir energía. Entonces, fabuloso. Hay necesidades energéticas, consumo de energía, hay efectos térmicos, digamos, actividad física, digamos, por lo regular, el gasto energético de base es 65-70% de energía. El efecto térmico de los alimentos para, digamos, digestión de 8% a 10 máximo, dependiendo cuánto come y cómo está su nutrición, y actividad física 20 a 30. Entonces, si usted mantiene estos porcentajes de energía utilizados de esta manera, está bien, pero si no hay energía aquí, actividad física, y usted consume una gran cantidad de energía, entonces usted va a ganar más peso y va a crear más daño a su cuerpo. Entonces, hay ciertas ecuaciones que se han utilizado ya de manera técnica. Hombres naturalmente, digamos, consumen cierta cantidad de kilocalorías comparados con la mujer y el tamaño.
Hay ciertas producción de hormonas en la mujer que va a requerir el consumo, digamos, y la retención de una mayor cantidad de grasa. En cuanto a terminología de energía, digamos, hemos hablado de ATP, hablamos de metabolismo, digamos, proceso, digamos, digestión. Otras, nutrición juega un rol muy importante, digamos, y naturalmente a la raíz de todo eso está mensaje del cerebro. ¿Qué significa para usted el mundo? Albert Einstein dijo algo que es muy sabio, dice, la decisión más grande y la salud del individuo va a depender de una decisión que tiene que hacer desde el principio o en algún momento cambiarla. Si va a pensar que este mundo es hospitalario, y eso incluye todas las personas en él, su esposa, su suegra, sus hermanos, sus vecinos, las personas que manejan el tráfico, si su decisión es pensar que este mundo es amigable, usted va a tener definitivamente una buena distribución de energía en su cuerpo. Si su decisión es pensar que este mundo es inhospitalario, nadie me quiere, que no hay suficientes recursos o alguien tiene algo contra mí o no sirvo para nada, entonces la condición de salud va a ser muy detrimental. Entonces, esa energía, digamos, es algo que retenemos, es algo fabuloso. La percepción que usted tiene del mundo es traducida por el cerebro a químicos que se transportan por nervios o a la sangre al ambiente extracelular. Esto induce a estimular el uso de energía para protección, es bueno por 20 segundos si hay peligro, o para regeneración. Si esto es un tiempo muy largo, entonces usted va a tener problemas serios de salud. Nuestro estado de salud depende de esto, el mayor parte del tiempo en estado de desarrollo y regeneración. Desafortunadamente en esta época moderna la gente pasa como el 70% prendiendo el mecanismo de estrés. No es tan extraño pensar, digamos, que hay más enfermedades, como 30.000 diferentes tipos de problemas que se generan en diferentes áreas del cuerpo. La eficiencia, digamos, en la utilización de energía va a depender muchísimo en su cerebro, los pensamientos que usted tiene. Entonces hay energía que va a ser utilizable para reparación, hay cantidad de energía que puede ser utilizada, digamos, en procesos metabólicos o para actividades físicas. Hay un desequilibrio que puede ocurrir cuando hay un desbalance en producción de neurotransmisores producidos por estrés crónica y eso va a conducir a daños metabólicos. Esto produce, digamos, un desbalance interno que va a crear alteraciones y también modificación en expresiones genéticas. En cuanto a puntos de referencia en regulación del peso corporal, esa es otra clase, digamos, que tiene que ver con nutrición. Ahora, si usted está en un estado de energía baja, esto es anormal. No es normal. Significa que hay un problema ya serio, avanzado. Si necesita, digamos, más ayuda, por favor, escríbale a su médico que le invitó a esta sesión, o al distribuidor que le invitó, o al terapista, para que llene una hoja de evaluación y le vamos a dar una evaluación y una consulta gratis para indicarle qué puede hacer para que cambios ocurran y su cuerpo funcione de una manera eficiente. Concluyo mi presentación. Si hay una pregunta, por favor escribirme. Muchas gracias por su tiempo. Disculpen algunos términos aquí, un poquito más técnicos, pero el propósito es que entendamos. Es muy probable que no se acuerde de algunas cosas de estas. Lo que sí quiero recordarles es que toda la distribución de energía va a depender de su sistema hormonal. Y su sistema hormonal está directamente manejado por su sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central depende de cómo usted percibe el mundo exterior. Y eso incluye qué piensa de su esposa o sus hijos o de su jefe, su compañero de trabajo. Definitivamente, digamos, ellos cometen error como nosotros, pero estrés crónica está en la punta delantera de todo daño, inclusive, digamos, de problemas del sueño y otros daños, digamos, de orden de metabólicos y también inmunológicos y hormonales. Dejo abierto un espacio para preguntas. Déjenme chequear a ver si hay alguna por aquí.